salvación de cada uno de los creyentes comienza con un fenómeno. Y es el fenómeno que desde antes de la fundación del mundo, las personas fueron ¿qué? Las personas fueron elegidas. Hoy, a partir de la historia de Jacob y Esaú, vamos a ver dos doctrinas medulares e importantes al interior de la fe cristiana. Y a pesar de que la clase del día de hoy se llama incondicionalidad en la elección, tenemos que hablar de dos fenómenos. Y es lo que se puede conocer en teología como la doble predestinación. Como en Jacob podemos ver a los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo por gracia para ser salvos, y como en Esaú vemos representados a los que antes de la fundación del mundo fueron sencillamente reprobados. Entonces vamos a ver la doctrina de la elección y la doctrina de la reprobación. Y esto es impactante verlo a través de la historia de Jacob y Esaú. Dice Romanos capítulo 9, verso 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si yo solamente me quedara centrado el día de hoy en hablar de la elección de los creyentes, para no herir susceptibilidades y no hablar de temas feitos, estaría aún cercenando el mismo texto, porque el texto no dice como está escrito, a Jacob amé, ya ahí acaba. No, el texto completo dice como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, en ese texto está incluida tanto la elección como la reprobación. Ahora, este texto que cita el apóstol Pablo, él sencillamente está citando un texto del Antiguo Testamento. Pero hagámonos las preguntas que van a salir sus respuestas, se van a dilucidar sus respuestas durante esta clase. La primera pregunta es, ¿la elección es una enseñanza bíblica? Vamos a dar respuesta en esta clase acerca de eso. Y de ser así, entonces, ¿el sustituto prometido salvaría a todos? ¿Dios eligió quién se salva y quién no? ¿En quién se basa Dios para elegir? Y aún yo añadí otra pregunta cuando les enviaba la invitación. ¿Es la reprobación una doctrina bíblica? Esto de la doble predestinación es una doctrina bíblica. Bueno, mis hermanos, nosotros hemos estado hablando durante todas estas clases acerca de los tres pactos que afectan directamente al hombre. El primero, el pacto de redención hecho entre las personas de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, en las cuales ellos acuerdan crear un plan de salvación que el Padre creó, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo aplica a los creyentes. Luego vimos el pacto de obras, cómo el Señor le da una condición al hombre de ser perfecto, de andar en obediencia, y por su obediencia tendría vida o tendría muerte. Lastimosamente el hombre desobedece, Adán y Eva desobedecen. Y obviamente en esa desobediencia entran en muerte espiritual. Si el Señor hubiese en ese momento cumplido al pie de la letra lo que Él dijo, el hombre habría muerto y la raza humana no se habría podido llegar a reproducir y ser lo que es al día de hoy. Nosotros ya vemos la gracia de Dios cuando el Señor no destruye al ser humano, sino que tiene misericordia de ellos, y precisamente en el momento en que está hablando de las consecuencias del pecado, que es Génesis 3, cuando está hablando de las consecuencias del pecado, da la declaración maravillosa del protoevangelio, donde dice que se levantará uno de la mujer, esa mujer que merecería morir, esa mujer que por haber probado el fruto, juntamente con su marido, debían desaparecer de la faz de la tierra, morir en todo el sentido de la palabra. Pero Dios en su bondad no lo hace y permite que el ser humano siga respirando. Y de hecho, aún estando bajo la maldición del pecado, permite que se reproduzcan. Y de la simiente de la mujer se levantará uno que arreglará lo que el mismo hombre dañó con su pecado. De hecho, declara que la obra de la serpiente, quien representa a Satanás, será por completo destruida. La muerte será vencida, el pecado será derrotado y desaparecerá. Esa es la gran promesa que se consuma en la cruz con nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente
en Génesis 3:15 anuncia el tercer pacto que vemos, el pacto de gracia. Ya en el momento en que sigue respirando los seres humanos y puede llegarse Adán a su mujer Eva y dejarla embarazada de hijos, de esos hijos que vendrán, allá se está viendo la misericordia del Señor. Obviamente vemos la misericordia del Señor también cuando en su desnudez descubre el pecado de Adán y Eva y todo lo que explicamos en la clase de qué es el protoevangelio. Eso todo lo tengo que recordar, mis hermanos, porque nosotros debemos entender algo. A la pregunta, ¿el sustituto prometido salvaría a todos? Tenemos que decir que no, mis hermanos. Y la misma promesa de Génesis 3:15 nos lo deja saber, pues la promesa reposa solo en la simiente de la mujer. Los creyentes que por depositar su confianza en el sustituto serían salvos. Pero también la promesa nos habla de la simiente que será condenada. Es decir, en Génesis 3:15 se habla de personas que se van a salvar y de personas que se van a perder, de personas elegidas para salvación y de personas reprobadas desde la promesa. También la promesa nos habla de la simiente que será condenada. Entonces, muy temprano en las Escrituras, vemos implícitamente, mis hermanos, la elección y la reprobación. Y enseguida lo vemos en el transcurso del relato escritural. Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el carcañal o el talón. Nosotros podemos ver cómo en todo el transcurso de lo que hemos visto hasta ahora en Génesis, se ve hijos de la simiente de la mujer, simiente de la serpiente, vemos hijos de Dios, se denominan, se ven hijos de los hombres, y vemos cómo unos creen y otros no creen. Y precisamente por creer o no creer es que se determina el futuro de salvación o de condenación de los mismos. Vemos de hecho en Génesis 4 cómo esa descendencia se contamina, ya lo hemos conocido, la primera vez el episodio de apostasía. Entonces, mis hermanos, a la elección, a la pregunta, perdón, ¿es la elección una enseñanza bíblica? A esa pregunta, ¿es la elección una enseñanza bíblica? A esa pregunta debemos contestar categóricamente que sí. No todo el mundo se salvará. Si todos se salvaran, la palabra elección sería innecesaria, mis hermanos. De hecho, hablar de elección, cuando todos los seres humanos potencialmente pudiesen ser salvos o se salvarían, si fuese el propósito de Dios salvar a todos, el mismo concepto, el mismo título, la misma definición, elección, sería incorrecta. Pues si todas las personas fueran acreedoras a la salvación, no se podría hablar de elegidos o de escogidos, pues no se puede hablar de elegir unos entre otros si todos son alcanzados con la salvación. Pero la evidencia bíblica es amplia acerca de esto, de la elección. De hecho, mis hermanos, antes de ser nosotros cristianos, antes de ser protestantes, cuando estábamos en la tradición católica, había un texto que era muy famoso, que más adelante vamos a tocar en su contexto, que es este, Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, mis hermanos, la enseñanza de la elección al interior de la iglesia no es extraña. Claro que la Biblia enseña la elección. Ahora, a la pregunta, ¿Dios elige quién se salva y quién no? Podemos responder sin ningún problema a esa pregunta. ¿A cuál? Dios elige, Dios es quien elige quién se salva y quién no. Sí, podemos responder sin problema un categórico sí. No hay gran inconveniente alguno con la verdad de la elección. La iglesia ha aceptado esta verdad durante todas las épocas. Ideas como el universalismo, tengo que aclarar, son producto de un descuido total de las escrituras y de perder de vista esta verdad. O sea, que una persona se levante y diga que siempre Dios ha querido, que todo, mejor dicho, o sea, el propósito de Dios, y de hecho hay personas que se levantan, más allá de hablar del propósito, son personas que se levantan y aseguran, no, es que todo el mundo se salva, todo el mundo se salva. Eso sería un desconocimiento completo de la escritura. ¿Qué del desagrado de Dios con Caín? ¿Qué del desagrado de Dios con toda la generación que vivió en esa época hasta Noé
y que trae el diluvio universal? ¿Qué de toda esa gente que no entró en el arca? Los universalistas sostienen que toda esa gente se salvó. Eso es una incoherencia escritural. Entonces podemos hablar que la verdad de que no todo el mundo se va a salvar, sino que unos se van a perder y otros se van a salvar, lo vemos muy temprano desde la escritura. Ahora, no hay problema con entender esto, entender que una porción de la humanidad se va a perder y que otra porción de la humanidad se va a salvar. Tampoco hay problema en creer que Dios elige quién se salva y quién no se salva. El problema radica es en aceptar, en que las personas comprendan la forma en que Dios elige a los que se salvan y en la forma en que Dios condena a las personas. Es ahí donde un sector se niega a aceptar la verdad escritural. Y ese precisamente va a ser el punto focal de la clase del día de hoy. Ese precisamente será nuestro meollo, nuestro nudo el día de hoy, pues trataremos la base de la elección divina, contestando así la pregunta: ¿en qué se basa Dios para elegir? Esa será la gran pregunta del día de hoy. ¿En qué se basa Dios para elegir? Ya respondimos varias preguntas. ¿Es la elección bíblica? Sí. ¿Es Dios quien elige quién se salva y quién se pierde? Sí. ¿Es la doctrina de la reprobación y de la elección bíblica? Sí, porque lo aparece en la escritura y hemos visto cómo Dios ha reprobado personas y cómo ha aprobado a otras personas, y obviamente por esa reprobación o aprobación las personas se salvan o se pierden. El meollo de todo este asunto es en qué se basa Dios para elegir a las personas que se salvan. ¿En qué se basa Dios para elegir? Ese es el centro del día de hoy. Mis hermanos, entonces Dios empieza a revelar de forma progresiva ese pacto de gracia que promete en Génesis 3:15. ¿Y a quién les empieza a revelar esa verdad de esa promesa? A sus escogidos. ¿Y por qué se la revela? Para que ellos depositen por la fe su confianza en Él. Dios les revela en principio a Adán y a Eva el protoevangelio. ¿Y ellos qué es lo primero que hacen? Ellos depositan la fe en eso que les ha dicho. Uno vendrá y tomará el lugar, sustituirá. Vemos a Abel que crea esa verdad y por eso lo vemos activamente acercándose a Dios a través de un sustituto como el cordero, como el animal que sacrifica. Pero por otro lado vemos a Caín presentándose delante de Dios, no por medio de un sustituto, sino a través del fruto de su esfuerzo humano. Él piensa que puede agradar a Dios por sus obras, mientras Abel entiende claramente que es por gracia. Y ese es el meollo de la elección de Dios. Dios no escoge por obras, sino por gracia. Él no escoge porque una persona se haya portado bien. Y Él no rechaza porque una persona se haya portado mal. El Señor rechaza o acepta a una persona porque Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia, se compadecerá de quien se quiera compadecer y endurecerá, entendiendo en la clase el término endurecer, a quien Él quiera endurecer. Entonces aquí entramos a este tema maravilloso que toda la gloria se la da a Dios, como es la elección incondicional. Y es precisamente en esa revelación de la promesa de la salvación por gracia que el Señor, una parte se la revela a Adán y a Eva, otra parte se la revela a Noé, y vemos cómo otra parte se la está revelando a Abraham. No voy a entrar a ese resumen, sería muy largo, ustedes ya han visto las clases anteriores. Y es aquí donde nosotros podemos ver de manera maravillosa el fenómeno de la elección. Ya hemos visto cómo Dios actuó en Adán y Eva. Ya hemos dicho que creemos que ellos se salvaron porque ellos depositaron su confianza en esa promesa de que por gracia iban a ser salvos. También vemos cómo creyó Abel. Vemos cómo se niega a creer Caín. Vemos cómo se levanta una generación en Sed, llamadas los hijos de Dios, y se levanta una generación llamada las hijas o los hijos de los hombres con Caín. Se entremezclan bien el diluvio universal. Y el Señor pudo haber, escúchenme bien,
el Señor pudo haber castigado a toda la humanidad. Si en ese momento estaban todos contaminados, pudo haberlos castigado a todos. Pero algo que hemos visto nosotros en la sucesión de clases es que Dios siempre se reserva un remanente escogido por gracia. Es decir, así el 99% de las personas se aparten de Dios, Dios tiene la posibilidad de guardarse un 1% de personas que crean en Él y guarden la fe. Ese fue el caso de Noé. Toda la población mundial que existía hasta ese momento, que eran millones de personas ya, esas personas se niegan a creer en el Evangelio, en la promesa que Dios ha hablado. ¿Y cuál era el Evangelio de esa época? El Evangelio es: el hombre ha pecado, el ser humano ha pecado. Dios va a traer un juicio y la única manera de salvarse de ese juicio es entrando en el arca. Es una analogía del Evangelio, mis hermanos. Como toda la humanidad está bajo condenación y tenemos una salvación en Cristo. Ahora, la única manera que una persona creyera a eso que estaba predicando Noé era que Dios actuara en esa vida y que creyera y se subiera en el arca. Solo 8 personas creyeron. Solo 8 personas creyeron, mis hermanos. Y esto es increíble, es maravilloso. Dice la palabra que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Yo por mucho tiempo pensé que Noé era diferente a los demás, porque Noé había entendido en su capacidad humana algo que los demás no entendieron. No, mis hermanos. Esta pregunta se la hacía a alguien en clase cuando hablaba del pacto con Noé. Y la persona a la que le hacía la pregunta, le dije: ¿qué hizo Noé para ser elegido? Y la persona me contestó en clase: no hizo nada, absolutamente nada, porque los elegidos son elegidos por gracia. No hicieron nada. Es el mismo caso, mis hermanos, de Sem, porque a través de Sem es que se va a levantar la nación de Israel. De hecho, no es en Cam, no es en Jafet, es en Sem. Vemos la elección. ¿Qué hizo Sem? No hizo nada, fue Dios actuando en él. De Sem se levanta Taré, que es el padre de Abraham. Y el padre de Abraham tiene 3 hijos: Abraham, Nacor y Aram. No fue elegido. Ahora, Taré se encuentra viviendo en una cultura que son los caldeos, en Ur de los caldeos. Entonces, de todas esas naciones que se tuercen en la Torre de Babel, Dios escoge a los caldeos. De los caldeos a la familia de Taré, y de Taré a Abraham particularmente le hace las promesas. Ahora, Abraham tuvo 2 hijos que fueron Isaac e Ismael. Las promesas solo reposaban en Isaac, solamente en Isaac. Y hace 8 días vimos cómo Isaac tuvo 2 hijos de Rebeca y las promesas solo reposaron en Jacob. Dice el texto bíblico: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén y amén. Y ese va a ser precisamente el hilo conductor de la clase del día de hoy. Nos hemos pasado toda la vida pensando que nosotros accedemos a las oportunidades en nuestra vida diaria por el mérito. Y es cierto. Tú vas a un trabajo y en un trabajo deben elegir, si están haciendo una selección para poder acceder a un trabajo, deben emplear a la persona más capacitada para ese empleo. Maravilloso, eso está muy bien. Están haciendo una convocatoria, el Estado, para un trabajo y se presentan muchos profesionales y hacen un poco de exámenes teóricos y otra parte de exámenes ya prácticos. Deberían emplear a la persona que más resultados tenga, que más efectiva sea. Maravilloso. Y a veces pensamos que así funciona con Dios. Así pensamos que funciona con Dios. Bueno, mis hermanos, si estuviésemos en el pacto de obras, sí. Eso fue lo que estableció el pacto de obras. Si haces las cosas bien, vivirás. Si las haces mal, morirás. La cuestión aquí, ¿cuál fue? Que el hombre no lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Desobedeció. Se acabó con el pacto de obras y comenzamos un pacto de gracia, donde el Señor precisamente promete que levantará uno que cumplirá perfectamente los designios de Dios
Y esa obediencia se nos atribuirá a nosotros. Pero también esa persona tendrá un elemento divino, este ser tendrá un elemento divino, una naturaleza divina, que no solamente será hombre, naturaleza humana, para representarnos, sino que tendrá una naturaleza divina para también poder pagar completamente la deuda que tenemos con un Dios eterno e infinito. Y esto es maravilloso. Entonces, como estamos hablando de que estamos en este momento bajo el pacto de gracia, no son las obras las que nos hacen acreedores de la salvación, sino precisamente la gracia. Y la gracia, les tengo noticias, mis hermanos. La gracia no es una deuda, la gracia es un regalo. Si yo hago las cosas bien en mi trabajo, me deben pagar quincenal o mensualmente. Mi sueldo que me han prometido con un contrato que firme, ¿me tienen o no? O sea, pase lo que pase, me tienen que pagar mi sueldo. Porque de hecho, el haber trabajado durante 15 días o 30 días, ya hace que la empresa me deba ese dinero. Es una deuda, lo trabaje. Esa no es la lógica cuando estamos hablando de la gracia, mis hermanos. Cuando hablamos de la gracia, estamos hablando de que la única manera de acceder a la gracia es solamente por la bondad infinita de Dios, por el puro afecto de su voluntad. La gracia siempre será un regalo y Dios decide a quién regalarle o no esa gracia. Entonces podemos ver, mis hermanos, que en ese orden de ideas, Dios llama a Abraham, de Abraham levanta a Isaac, de Isaac levanta a Jacob, y de 12 hijos que tiene Jacob, van a escoger a Judá, que de él es que va a venir el Mesías. Ahora, de todos los descendientes que le nacen a Judá, solamente es a través de la familia de Isaí. Y solamente de los 8 hijos de Isaí, es a través de uno solo de ellos, que es David, que vendrá esa descendencia. Y de todos los hijos que tuvo David, de toda esa descendencia, es precisamente en una de esas descendientes, que es María, que nacerá precisamente el Mesías. Esto es, mis hermanos, maravilloso. Sencillamente es maravilloso. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que la doctrina de la elección solo puede ser entendida y aceptada mediante la fe. ¿Cómo así que Dios, en su infinito y en su puro afecto de su voluntad, es el que elige quién se salva? Sí. Se anulan las obras, se anula la capacidad, se anula todo lo que tenga que ver con el hombre. Y a mí me parece esto maravilloso, mis hermanos. ¿Saben por qué? Me parece maravilloso, porque Dios quiere que nunca olvidemos que es porque Él mete la mano, hablando en un lenguaje antropomorfo, porque Dios no tiene mano. Pero yo sé que ustedes me entienden el lenguaje, ¿cierto? A estas alturas. Solo si Dios mete la mano, las personas pueden ser salvas. Ese es el mensaje que nos grita la misma historia de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros vamos a ver cómo Abraham, su mujer era estéril, y solo por un acto milagroso de Dios es que nace Isaac. Ahora, Isaac se casa con Rebeca, pero Rebeca también es estéril. Y solo por un acto sobrenatural es que puede tener a Jacob y a Esaú. Y lo mismo sucede aún con Jacob, con una de sus esposas, que es Raquel, la amada, que lo llama así la escritura. La amada de Jacob tampoco puede tener hijos, y lo mismo hace Jacob. Ora por su esposa y puede tener hijos, y de hecho tiene 2 hijos, José y Benjamín. Una cosa impresionante, cómo el Señor no quiere que nos desprendamos de estas maravillosas verdades, de que si Dios no interviene, no se puede cumplir la promesa. Entonces vuelvo y repito, la doctrina de la elección solo se puede entender por aquellos que por ser creyentes, por la fe la aceptan. Ahora, yo tengo que aclarar lo que es el término fe. El término fe no es lo que nos han enseñado durante toda la vida, muchas veces, aún desde los púlpitos. Es esa energía que yo siento, la seguridad de que todo saldrá bien. No, mis hermanos. Eso es la fe en la fe. Eso lo han enseñado los movimientos que han vuelto la fe como un fin en sí misma. Y la fe, les tengo noticias, la fe no es un fin. La fe es el medio para salvarse. Pero la fe no es una finalidad en sí misma. Es por medio de la fe que accedemos a la salvación.
Entonces miren cómo se nos ha enseñado esto de terriblemente. Desde los púlpitos, no, es que el objetivo es que tengas fe. Y se enseña como algo que puede alcanzar el hombre en su humana capacidad. Entonces, terrible todos estos conceptos, mis hermanos, terrible. Y todo esto nace producto de que en iglesias supuestamente bíblicas, en iglesias supuestamente de sana doctrina, desde sus púlpitos se enseña que la salvación es por obras. No solo esto lo enseña el catolicismo romano, esto también se ha enseñado en muchos púlpitos. De hecho, por eso se cree que la salvación se puede perder, porque como se pudo alcanzar, también se puede perder. Y esto es una completa contradicción a lo que dice las Escrituras. Dios al que alcanza, lo alcanza forever, para siempre. Ahora, lo que dicen estas personas que son enemigas de la salvación, una vez salvo, por siempre salvo, los que ven esto como algo que no es bíblico, pierden de vista algo, mis hermanos. Y es que muchas personas pueden decir salvas, pueden decir que son salvas, pero su comportamiento demostrará lo contrario. Así se la pasen 10, 20, 30 años en la iglesia. Una persona que abraza el pecado, vive en maldad y niega lo que dice la Escritura, mis hermanos, sencillamente demuestra que nunca fue salva. Así se la haya pasado una vida entera al interior de una iglesia. Muchas veces iglesias que no enseñaban la verdad bíblica. Entonces, de eso no nos tenemos que sorprender. La verdad es algo tan maravilloso, la salvación es algo tan maravilloso, tan grande, que el Señor cuando se la otorga verdaderamente a una persona, la persona no solamente es perdonada en sus pecados, no solamente es librada de su maldad, sino que esa persona de ahí en adelante comienza un proceso verdadero de santificación. Entonces, una persona que verdaderamente ha sido salva, uno, no quiere decir que ella nunca más va a pecar. Quiere decir que cuando peca, vendrá una convicción tan profunda del Espíritu Santo que se apartará de ese pecado y vendrá a tener un camino de salvación maravilloso, de santificación, perdón, maravilloso. Van de la mano la santificación y la justificación. Pero todo esto, mis hermanos, tanto el creer por la fe al Evangelio, como el mantenernos y sustentarnos en una vida de santificación, todo esto viene producto de que Dios nos otorga vida. No está en la capacidad del ser humano que por sí mismo crea el Evangelio, ni tampoco está en la capacidad del ser humano que por sí mismo lleve un camino de santificación. Pero lastimosamente eso es lo que se ha enseñado muchas veces en los púlpitos. Tú tienes que esforzarte, tú puedes hacerlo, y así como tú lograste creer en Jesús, ahora tú solito camina ese camino de santificación. Incorrecto, mis hermanos, incorrecto, y por eso hay que dar claridad con el término ¿qué es fe? El término fe significa que la persona en la cual actúa Dios, y como Dios actúa en esa persona entiende su condición caída. Entiende de tal manera su incapacidad que solo depende de Dios para su salvación. Y como depende solo de Dios para su salvación, cree que es un pecador, cree que está perdido sin Cristo, cree que ese Salvador prometido es Jesús y corre a Él a abrazarlo. Por obvias razones se arrepiente y por obvias razones cambia. No Él, sino el nuevo nacimiento que está operando en Él. Si Dios no actúa en esa persona, esa persona nunca creerá. En ese orden de ideas, nosotros ya podemos entonces darnos cuenta que en la vida de Jacob particularmente, tenemos que ver cosas interesantes, mis hermanos. Tenemos que ver cosas interesantes. Volvamos a retomar el texto. Romanos 9:10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿a quién? A Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrece.
La pregunta del millón es, ¿entendemos la verdad detrás de esta historia? Al no comprender bien la doctrina de la elección, lo más seguro es que por mucho tiempo le pudimos dar una lectura incorrecta a los eventos descritos en la vida de Jacob y Esaú. Hagamos una pequeña retroalimentación de lo que vimos la semana pasada. Veíamos que nacen los dos niños, vemos que Isaac pone toda su confianza en Esaú, mientras que Rebeca, porque sabe lo que Dios ha hablado, deposita toda su confianza en Jacob. Ahora, vemos a un Jacob que crece y quiere la primogenitura. Vemos a un Jacob que se disfraza y quiere también la bendición de su padre. Y la lectura que uno puede darle es que él anhela tanto la bendición de Dios que él hace todo esto para obtenerla. Mis hermanos, les digo categóricamente, eso no es lo que dice la Escritura. Jacob no está detrás de la bendición de Dios. Jacob está detrás de los privilegios que tendría si es primogénito, si se le vende la primogenitura, si se la vende Esaú. Y está detrás de la bendición de su padre. Está tratando de tener ese privilegio, esa competencia de la que se habla en Romanos y también en Génesis que leímos la semana pasada, de que había una lucha en el vientre de Rebeca, que ella hasta quiere la muerte porque combaten entre ellos. Lo interesante del asunto, mis hermanos, es que no es que Jacob anhele a Dios, no. Él está en una naturaleza caída, así al igual que su hermano Esaú. Y en su naturaleza caída es codicioso. Y él codicia la primogenitura, él codicia la bendición de su padre, pero esto no va en concordancia con que él anhele una comunión con Dios. No, por ahí no va todavía la cosa. Porque mis hermanos, y aquí les adelanto la película, todos estos eventos suceden y Jacob no ha nacido de nuevo. Jacob, de hecho, hace honor a su nombre. En esa época le ponían así el nombre a los niños porque eso evidenciaba verdades de la persona. Y Jacob significa el que suplanta, el que usurpa, el que engaña, el engañador. ¿Saben cuándo Jacob nace de nuevo? Eso lo vamos a ver la próxima semana y sucede en Peniel, en el monte de Peniel, donde se encuentra cara a cara con Dios y es transformada su alma. Dice la Escritura que fue cambiada. Esa es la regeneración, ese es el nuevo nacimiento. Y sucede muchos años después. Muchos años después. Lo tremendo del asunto es que yo le estoy haciendo todo este relato, porque por otra parte también Esaú es una joyita, ¿no? Esaú es una persona que no le interesan para nada las cosas de Dios. Es un hombre que vive para sus deleites, al punto de que en 3 días no casa y llega todo consentido, tiene hambre y lo primero que quiere es que le pongan un plato de comida al frente. Se aprovecha de esta situación carnal de Esaú. Su carnal hermano Jacob no es mejor que su hermano. Y lo engaña y le vende la primogenitura por un plato de lentejas, por un guiso rojo de lentejas. De hecho, de ahí viene el nombre de la nación que funda Esaú, Edom, que significa rojo, por ese potaje rojo de lentejas por el cual vendió su primogenitura. Entonces vemos a los dos, son seres caídos, son seres pecadores, seres hasta ese momento condenados. ¿Saben qué es lo interesante del asunto? Esos seres malvados, como son Jacob y Esaú, cuando el Señor eligió que uno se perdiera y que otro se salvaba, no habían hecho cosa buena ni mala. ¿De dónde sacas eso, pastor? De la Escritura. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mis hermanos, les puedo asegurar, cuando Pablo cita este texto y esta situación histórica del Génesis, él no estaba hablando que Dios eligió que la primogenitura la tuviera Jacob a pesar de que hubiese nacido de segundo. No, el apóstol está tocando este tema en términos de eternidad. Y para que no quede
duda alguna cuando dice para que la elección permaneciera no por obra, sino el que llama, dice el mayor servirá al menor. Ahí podría haber de pronto como un malentendido. Y no, lo que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que ellos nacieran, lo que el Señor eligió fue que uno fuera más poderoso que otro. No, mis hermanos. El verso 13 nos deja claro que el Señor estaba hablando en términos de salvación y de condenación, al decir, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está hablando en términos de salvación y de condenación. ¿De dónde sacas eso? Romanos capítulo 8, un capítulo antes de lo que está citando aquí el apóstol Pablo, dice, porque a los que antes conoció, el término conoció es habla de una relación íntima. Y el texto se podría traducir a los que antes amé, a los que decidí amar. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Es maravilloso, porque no depende de las obras. El Señor ya los ha escogido. Y hay que hacer esta radiografía que les estoy haciendo desde un principio para que tengamos todos los elementos claves. Vuelvo y recomiendo. Génesis 25, 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabado su mano al calcañal de su hermano Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Y las figuritas que pongo aquí es precisamente, nuevamente Rebeca no puede tener bebés. Ella clama al Señor por intervención divina. Y esto es, Isaac ora por su esposa para que haya intervención divina y ésta queda embarazada. Ella no puede tener hijos. Isaac ora por ella por intervención divina que cambia la historia y puede quedar embarazada. Y finalmente queda embarazada. Y al estar embarazada hay una lucha en su vientre, la cual la llena de pesar y ella clama al Señor y el Señor le dice el propósito que tiene con esos bebés. Estas verdades son maravillosas, mis hermanos. Algunas personas que se niegan a creer en la elección incondicional, siempre tratarán de darle una condición para que Dios haya elegido a Esaú, haya elegido a Jacob y haya rechazado a Esaú. Hay personas que dicen, no, Jacob siempre luchó por la bendición y por eso el Señor lo eligió. Otros dicen, no, es que Esaú era malo desde el vientre. Y cuando dice que había una lucha, eso quiere decir que Esaú tenía pensamientos pecaminosos aún de matar a su hermano dentro del vientre de su madre y por eso Dios lo rechazó. Yo no sé la gente de dónde saca estas fábulas, mis hermanos. Yo no sé la gente de dónde empieza a hablar donde Dios calla. El Señor calla absolutamente, solo dice hay una lucha. No está diciendo que Esaú intentó matar a su hermano desde el vientre, pero hay gente que es así de osada y habla donde Dios calla, y esto es lamentable, esto es desacertado. Si la Biblia dice que había división desde las entrañas de Rebeca, significa sencillamente eso, no más. Yo no veo aquí donde hay un asesino, donde está, mejor dicho, buscando y planeando cómo ahorcar con el cordón umbilical a su hermano. No, eso es hilar muy delgado, mis hermanos. De hecho, me parece algo hasta risible. Me parece un irrespeto con la Escritura. Entonces debemos tener en cuenta eso. Puntualmente, mis hermanos, Jacob, el suplantador. Esaú, un hombre que solo piensa en el aquí y en el ahora. Romanos capítulo 9, verso 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca.
Así que, escuchen bien esto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos enseñaron la historia de Jacob como el que se esforzaba por conseguir la promesa y por eso le compró la primogenitura a su hermano y por eso se disfrazó y a veces hasta se excusa las actitudes pecaminosas de Jacob porque dentro, muy dentro, seguimos pensando que el hombre tiene que hacer algo que descreste a Dios, que descreste a Dios. Entonces vamos a ver en la historia de Jacob, la vamos a ver con detalle la próxima semana. Vamos a ver cómo él cae también en manos de otro engañador que es Labán. Y vemos una lucha por el ganado y para las ovejas y que uno jala y el otro que sí y el otro que no. Vamos a ver todo esto. Y aún dentro de eso, a pesar de que él ora y él hace pactos con Dios y todo esto, vamos a ver que él todavía no es una persona que tiene claras las cosas en cuanto a Dios. Vemos una persona que está recogiendo sencillamente, en estos capítulos que veremos más adelante, veremos una persona que recogerá las consecuencias de su engaño. Él es engañado al casarse y es engañado varias veces con su salario. El Señor le está demostrando con su propia vida, mis hermanos, que él nunca debió engañar. Si eso el Señor lo está permitiendo en su providencia, ¿cómo uno puede predicar desde un púlpito que esas demostraciones de engaño de Jacob fueron aplaudidas por Dios? Para nada en absoluto. De hecho, sería una contradicción a lo que dice Romanos. Estaría diciendo, miren mis hermanos, yo tengo que confesarlo, yo prediqué mal esos textos. Yo prediqué el esfuerzo de Jacob por conseguir la promesa y que alcanza finalmente con la bendición de su padre. Hombre, me arrepiento completamente de haber dicho eso, porque eso es contradecir lo que dice aquí Romanos capítulo 9, verso 16. Lo que yo enseñé era que dependía del que corría, dependía del que se esforzara, dependía de la capacidad humana, y eso es una herejía. Eso es predicar un evangelio por obras. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto se exalta, es la soberana voluntad de Dios. Hablemos de lo que significa puntualmente elección incondicional. Es la doctrina que declara que Dios escoge. ¿Y cuándo escoge? Desde antes de la fundación del mundo, que es lo que dice Efesios 1, del 4 al 8, y muchos pasajes más. Es que no solo es un texto, es el Nuevo Testamento el que lo dice así. Es la doctrina que declara que Dios escoge antes de la fundación del mundo. ¿A quiénes? A aquellos que de los cuales Dios se place a fin de traerlos al conocimiento de sí mismo. Esto no está basado en ningún mérito de los elegidos, ni basado en el preconocimiento de Dios para descubrir quién va a aceptar su oferta del evangelio. Y aquí tengo que hablar de otra herejía terrible. Algunos leyendo el texto de Romanos capítulo 9 y leyendo lo que pasa en la historia de Jacob y Esaú, de cómo el Señor decide antes de que ellos nazcan y antes de que hagan cosa buena o cosa mala, amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Estas personas lo que enseñan es lo siguiente: siguen sin renunciar a la idea, grupo de personas del cual yo pertenecí por mucho tiempo, por ignorar la escritura. Este grupo de personas lo que dice es esto. Miren, lo que pasa, sí, Dios elige a las personas antes de que nazcan. Sí, es verdad. Las elige de hecho, porque acá la definición de elección incondicional se va un poquito más atrás. Habla de que la elección no sucede antes de que nazcamos, como pasó con Jacob y Esaú, sino que aquí la definición y lo que dice la escritura en el Nuevo Testamento es que Dios elige ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. La bobadita, ¿no? Antes de que el Señor dijera sea la luz, ya había elegido quién se salvaba y quién se perdía. La doble predestinación. Predestinados para salvación y predestinados para condenación. Eso es lo que significa la doble predestinación. Lo tremendo del asunto es que estas personas que se niegan a creer que la elección es incondicional,
sino creen que la elección es condicionada a algo que ha hecho bien esa persona elegida. O sea, una salvación por obras. Déjenme aclarar. Estas personas lo que dicen, no, es que la Biblia habla, en algún lado de las escrituras, la escritura habla del preconocimiento de Dios, que se conoce en la Biblia como la presciencia. De hecho, la ciencia, la presciencia de Dios, ¿qué significa eso? Significa que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan porque Él las decretó. Eso es lo que significa ese término presciencia o preconocimiento. Que el Señor conoce todas las cosas porque Él las decretó. Pero estas personas que no quieren aceptar que no hay mérito alguno en la persona elegida, lo que dicen es, no, ya entendí. Claro, el Señor eligió antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que el Señor, antes de la fundación del mundo, preconoció, descubrió quiénes iban a aceptar la oferta del Evangelio en tiempo real. Es decir, Dios se sube en el DeLorean, en el automóvil de Volver al Futuro, y viaja desde antes de la fundación del mundo a la fecha en que a ti se te predica el Evangelio. Viaja, ¿no? Viaja en el auto y llega. Y cuando llega, ve, voy a poner el ejemplo de Vilma, o de Henry, o de Olga, o de cualquiera de los que esté ahí conectado. Ve que acepta el Evangelio, la oferta del Evangelio. Entonces él se devuelve a antes de la fundación del mundo. Y cuando llega antes de la fundación del mundo dice, ahora sí puedo elegir confiadamente a Olga, a Henry, a Vilma, etcétera, porque ya vi en el futuro que él iba a aceptar. Esa es la definición de preconocimiento que los arminianos o las personas que piensan que hay mérito en las personas para ser elegidas, esa es la definición que ellos tienen de preconocimiento. Y mis hermanos, no solamente es una definición infantil, sino que es una definición irrespetuosa. Es una herejía terrible. ¿Por qué? Porque eso ¿qué implica? Implica que Dios está sujeto al tiempo. Y está tan sujeto al tiempo que Él tiene que viajar en el tiempo para saber lo que va a pasar. Es decir, que Dios, escúchenme bien, está aprendiendo. Ahora alguien dirá, no, el preconocimiento significa que Él no tiene que viajar en el tiempo. Él sencillamente ya sabe quién lo acepta y quién lo rechaza, y por saber quién lo acepta y quién lo rechaza, es que lo elige. Bueno, entonces, ¿quién está eligiendo a quién? En ese orden de ideas, no sería Dios eligiendo a los que se salvan, sino sería el hombre eligiendo solo. Y porque eligió solito, en el momento en que elige solito aceptar el Evangelio o no aceptarlo, es en ese preciso momento donde es elegido por Dios, que es esta contradicción. Eso no tiene presentación, mis hermanos. No tiene presentación alguna. Que el Señor tenga que saber si una persona lo acepta o no para poderlo elegir, se está dejando la decisión en el hombre, no en Dios, y eso le roba la gloria a Dios. Es terrible esa contradicción. Volvamos a Romanos capítulo 9. Volviendo a Romanos capítulo 9, a mí me llama la atención Romanos capítulo 9, porque Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo va a hacer algo maravilloso. Él va a hacer él cuando escribe Romanos capítulo 9, lo escribe usando una forma de escritura llamada diatriba, donde involucra un antagonista imaginario. Es decir, él se adelanta a las preguntas que puede causar, las preguntas obviamente pecaminosas y terribles de una persona que se niega a aceptar la verdad de la elección en las condiciones que dice la Escritura. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 9 escribe de tal manera que lo hace a manera de diatriba, donde involucra a un antagonista imaginario que se va a oponer a lo que él mismo está escribiendo. Entonces las objeciones a la doctrina de la elección de ese antagonista imaginario son estas. Dios es injusto al elegir antes de que la gente haga algo válido para ser elegido. Es decir, es injusto que Dios elija sin mérito. Ahora, si alguien que es parte de su pueblo, no por obras,
sino por gracia, de alguna manera es injusto. Ahora, esto es una contradicción al mismo evangelio, que es por gracia. Ahora, otra de las objeciones es, ¿por qué sigue siendo responsable entonces de sus obras al hombre si el que finalmente elige es Dios? Si el Dios es el que elige o no elige a alguien, y por esa elección de Dios la gente aceptará o no aceptará a Dios, ¿por qué entonces el Señor sigue culpando o responsabilizando a los que no fueron elegidos? Entonces, mis hermanos, de no haber estas objeciones, no existiría esta explicación por parte del apóstol Pablo. ¿Y por qué declaro esto? Porque hay gente tan osada que se levanta a decir que somos los calvinistas los que nos imaginamos en este conflicto. Y somos los que nos imaginamos, y que no siempre ha habido esta discusión entre arminianos y calvinistas, de que es solo por gracia y la elección no es por mérito, que es lo que decimos los calvinistas, o que sí es por mérito, como dicen los arminianos. No, el hombre sí tuvo que hacer algo, dicen los arminianos. Mientras que los calvinistas dicen, no, el hombre no hizo nada. Entonces los arminianos dicen, no, eso es un conflicto que se han imaginado los calvinistas. No, mis hermanos. Antes de que existiera un término como calvinista, hubo esta misma discusión entre Pelagio y Agustín. Y vámonos más atrás, eso fue el siglo III, siglo IV. Pero vayámonos más atrás. En el momento en que el apóstol Pablo está escribiendo Romanos capítulo 9, ya existe el conflicto. Existen personas que no aceptan que Dios elija sin mérito. Y hay personas que no aceptan que una persona que no ha sido elegida sea condenada. No aceptan la doble predestinación cuando es una doctrina que emerge de las Escrituras. Entonces, este antagonista que llama la atención de Pablo por enseñar supuestamente mal. El antagonista del que escribe Pablo le llama la atención al apóstol Pablo por supuestamente enseñar mal. Es lo que le está diciendo, palabras más, palabras menos, en Romanos 9 es, ¿cómo se te ocurre decir esto? ¿Sería Dios injusto? ¿Cómo se te ocurre decir esto? Y esto es maravilloso porque nos demuestra que este conflicto ha estado siempre. Pero para no seguir hablando del texto sin leerlo, leamos el texto, mis hermanos. Dice así Romanos 9, del verso 14 al 18. ¿Qué pues diremos? Acá está la respuesta del apóstol Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Que haya injusticia en Dios? Ahí está hablando el supuesto antagonista, diciendo, no, lo que estás enseñando es que Dios es injusto. ¿Cómo así que elige sin mérito? Dios entonces sería injusto si lo hace de esa manera. Bueno, el apóstol Pablo dice, en ninguna manera. Y cuando dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, lo que está diciendo es, ni siquiera se nos debe ocurrir, ni pasársenos por la cabeza, ni siquiera debemos pensar que Dios es injusto, porque sería arrebatarle uno de sus atributos, como es el de la justicia. Lo que pasa es que cuando hablamos de la salvación de Dios, cuando hablamos en los términos de la elección de los que se salvan, no hablamos en términos de justicia, sino hablamos en términos de gracia. Porque la justicia que debía recaer sobre los elegidos cayó en nuestro Señor Jesucristo, y por eso se nos otorga la gracia de ser aceptos en el amado. Hagamos una pequeña fracción del texto y lo que enseña cada porción. Del verso 15 y 16 se habla, es decir, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El apóstol Pablo está hablando sin pelos en la lengua de la libertad que tiene Dios de elegir quién se salva. Dios es libre. Dios no es deudor de nadie, mis hermanos. Dios no le debe pleitesía a nadie, y él puede elegir quién se salva. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. Ahora, el verso 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. En segunda instancia, en el verso 17, el apóstol Pablo enseña también, sin pelos en la lengua, la libertad que tiene Dios de no salvar a algunos. Es decir, el Señor es libre de salvar a quien quiera
y de reprobar a quien quiera. Y el verso 18 dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. El verso 18 es la conclusión. Y la conclusión es que Dios de algunos tendrá misericordia y a otros endurecerá. Pastor, lo que acabas de hacer es leer lo que dice allí. Pues es que, ¿qué más explicación doy? Ahora, como no quiero quedar así nomás, me gustaría que reflexionáramos en algo. Desde el verso 15 hasta el 18, el apóstol Pablo lo que está haciendo es citar Éxodo 33. Por eso dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y todo lo que les acabo de leer, citando un evento. El apóstol trae como testigo de esta declaración, él no le va a decir a los que les está escribiendo a los romanos, no les va a decir sencillamente que él es sabio y por eso les dice lo que les está diciendo. No, él va a traer como testigo a Dios mismo de las declaraciones que está haciendo. Alguien podría decir, pastor, ¿de dónde dices eso que el apóstol Pablo está citando y está trayendo como testigo al mismo Dios? Por el texto que usa, mis hermanos. El texto que usa el apóstol Pablo es Éxodo 33, 17, 18 y 19. Dice así. Bueno, antes de leerles el texto, quiero familiarizarlos un poco con el texto. El pueblo de Dios ha pecado gravemente. Después de que el Señor los ha elegido, los ha librado de Egipto, los ha llevado y los está conduciendo a la tierra prometida, el pueblo de Dios ha pecado gravemente, ha tentado a Dios muchas veces. Y lo inminente es que Dios va a venir y los va a castigar, entonces intercede en Moisés. Y, y Moisés le dice, Señor, ten misericordia del pueblo. O sea, que no quedes en vergüenza al estas personas quedar en castigo. No quedes en vergüenza. E intercede por Dios de tal manera, ante Dios por el pueblo, que él lo que le dice es, mira, Señor, yo no voy a guiar a este pueblo si tú no vas conmigo. Leer Éxodo 33 es maravilloso, ojalá lo puedan leer, mis hermanos. El Señor les dice, mi presencia irá contigo. El Señor le dice Moisés, es que no quiero tan solo eso, o sea, no le bastaba. Te quiero a ti. Era un apasionado por Dios Moisés. Ahora, Moisés es apasionado por Dios porque Dios ha obrado en la vida de Moisés. Pero hay muchos dentro del pueblo que no están apasionados por Dios y de hecho aborrecen a Dios porque Dios no ha actuado en ellos. Pero Moisés no entiende esto. Y Moisés está intercediendo para que Dios salve a todo el pueblo. Y Moisés tiene que entender una lección maravillosa. Este pasaje, mis hermanos, es el pasaje donde el Señor le dice, yo pasaré delante de ti, te tomaré, y por eso escojo esa foto, y te tomaré y te esconderé en el escarpado de la peña, y luego pasaré delante tuyo, y tú verás mis espaldas. Todo lo que dijo el Señor sucedió así. Ahora, eso es una teofanía de Dios, obviamente. Una teofanía de Dios, una aparición física de Dios. Imagínense lo grande que aparece esa teofanía, que pueden esconder a Moisés en el escarpado de una peña y él puede ver solo las espaldas de él, una cosa increíble. Pero lo tremendo del asunto es que mientras esa teofanía se está manifestando, Dios mismo empieza a hablar de sí mismo. Y lo que habla Dios de sí mismo es lo que cita Pablo en Romanos capítulo 9. Por eso estoy diciéndoles que Pablo trae como testigo a Dios mismo. ¿Qué es lo que le va a enseñar Dios a Moisés que cita el apóstol Pablo? Dice así Éxodo 33, del 17 al 19. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, es decir, se le va a aparecer. Y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi ser, mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Palabras más, palabras menos, es que el Señor le dice a Moisés, Moisés, mira, yo me voy a aparecer como tú me lo estás diciendo. Mi gloria se mostrará a ti. Será algo maravilloso. Pero mientras lo hago, yo declararé mi voluntad.
Y mi voluntad, Moisés, es que no voy a salvar y tener misericordia de quien tú me digas, sino de quien yo quiera. Yo salvaré a aquel de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que me quiera compadecer. Y vemos esto cumplido. Vemos esto cumplido porque en el trayecto del desierto vemos cómo Coré, Datán y Abiram se levantan en oposición a Moisés. Y no solamente esto sucede, sino que con ellos se levanta un gran séquito de personas que quieren hasta matar a Moisés y a Aarón. Y como castigo, todo este campamento, miles de personas, descienden vivos al Seol cuando se abre la tierra y se come a Coré, Datán y Abiram. Podemos ver esto también, como vemos que el pueblo tienta a Dios varias veces en el desierto. Y solamente el Señor hace una promesa diciendo que solamente otra generación y que solo los de la antigua generación, Josué y Caleb, entrarán. Una cosa impresionante, mis hermanos. Aún vemos en estas verdades la elección. Vemos cómo personas son salvas y personas se pierden del mismo supuesto pueblo de Dios. El mismo apóstol Pablo cita estas verdades en 1 Corintios 10 cuando dice: muchos vieron la nube y muchos vieron el fuego. Muchos tomaron del agua de la peña, muchos se alimentaron de la carne de las codornices, muchos comieron pan del cielo, pero de los muchos, todos, perdón, estoy citándolo mal, todos se refugiaron bajo la nube, bajo la columna de fuego, comieron pan del cielo, tomaron agua de la peña, el Señor los guardó providencialmente, todos, pero dice la Escritura, de los muchos se desagradó el Señor. Aún vemos la elección. Entonces es el texto que trae a colación el apóstol Pablo cuando cita Romanos 9. Mis hermanos, entonces no es justicia, sino misericordia la que expone Pablo en torno a la elección. Dios no es deudor de nadie. Dios no tiene la obligación de salvar a todo el mundo. Se salvará quien quiera él que se salve, porque él es soberano. Si a estas alturas alguien sigue oponiéndose y dice, no, es que no acepto, no entiendo, mis hermanos, entonces es hora de hacer un club con los obreros de la parábola que el Señor citó. Mateo 20 habla de una parábola de los obreros de la viña, cómo llegaron unos a la primera hora y cómo llegaron unos a la última hora. Y lo tremendo del asunto es que el Señor de la viña pagó el mismo jornal a los que llegaron a la última hora, a los que llegaron a la primera. Los que llegaron a la primera se les prometió un denario. Y esta persona obviamente trabajó en base a la justicia de Dios. Pero los últimos fueron llamados a las 5 de la tarde, una hora antes de que terminara el jornal. Y cuando les van a pagar, les pagan de primeras y les pagan también un jornal. Y lo tremendo del asunto es que los que han trabajado desde la primera hora del día, es decir, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 12 horas y ganaron solo un jornal, el Señor no les está haciendo agravio. El Señor de la viña cumplió con el acuerdo, que pago esto. Pero los que llegaron a las 5 de la tarde y les pagan lo mismo, estas personas que han trabajado 12 horas ya se empiezan a hacer ideas en la cabeza. Y empiezan a decir, wow, si a esto se les pagó un denario, ¿cuánto se me pagará a mí? Se me pagarán entonces 12 denarios, 12 horas trabajadas, ¿no? Le dan solo un denario. A mí me llama la atención, mis hermanos, la forma en que el Señor de la viña paga. ¿Por qué no se quita el problema pagándole primero a los primeros y de últimas a los últimos? Los primeros nunca se enterarían. Los primeros nunca se enterarían que los últimos recibieron el mismo salario y no habría problema. Pero es que el Señor Jesús crea esta parábola a propósito, porque con la parábola Él busca escandalizar a los que no entienden la gracia de Dios. Por eso el verso 15 de Mateo 20 dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia de mí porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados,
mas pocos escogidos. Mis hermanos, ¿saben qué? Si quieren hablar en términos de justicia, la gente que no acepta que Dios salve a las personas por gracia y no por mérito, ¿quieren que hablemos en términos de justicia? ¿Saben quiénes justamente se deberían salvar? Nadie. Nadie se debería salvar. Todos debían ser condenados. Todos debían ser condenados. El Señor no estaba obligado cuando Adán y Eva pecaron, no estaba obligado a haber creado desde antes de la fundación del mundo un plan para salvación. Él no estaba obligado. Él lo hizo en su voluntad libre. Ahora, en su voluntad libre de salvar, se vio en la necesidad obligatoria de que alguien pagara por los pecados que no le iba a cobrar a los que se salvaran. Y el que pagó fue Jesucristo. Pero eso ya es en términos de gracia. Y en términos de gracia, Dios no obliga a nadie. Y Dios es quien decide trabajar en el corazón de unos y no trabajar en el corazón de otros. Es allí donde viene precisamente la doctrina de la reprobación. Y con eso terminaríamos la clase del día de hoy. Pablo no tiene problema en hablar de la doctrina de la reprobación. No tiene problema alguno en hacerlo, mis hermanos. Nosotros estamos viendo en las Escrituras la doble predestinación. Vemos cómo el Señor ha predestinado desde antes de la fundación del mundo que unos se salven y otros se pierdan. Cuando alguien escucha esto de la doble predestinación, no tiene problema con aceptar de que algunos se salven. El problema viene es cuando unos desde antes de la fundación del mundo, así como Esaú, sin haber nacido, sin haber hecho cosa mala o cosa buena, escúchenme bien, Dios lo aborrece. Y a veces a la gente le parece muy fuerte esa palabra, ¿cómo así aborrecer? Y se les olvida lo que el Señor dijo en el Evangelio de Mateo: el que no aborrece a padre o a madre o a hijos, no es digno de mí. Cuando el Señor habla de el que no aborrece a padre o a madre, a hijos, no está queriendo decir que el creyente tiene que aborrecer a su papá y a su mamá. Lo que está hablando es que el que no tiene en el primer lugar de su vida y de prioridades a Dios, esa persona no se salvará. Estará evidenciando que no es salva, porque sus prioridades estarán completamente cambiadas. Pues eso es lo que habla ese texto que le parece tan fuerte a las personas. ¿Cómo así que aborreció a Jacob? El mismo comportamiento a Esaú, perdón. ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Y por qué amó a Jacob? ¿Por qué eso tan terrible? Bueno, mis hermanos, las mismas obras de Esaú evidenciarían que Dios no había actuado en Esaú. La doble predestinación. Los detractores de esta doctrina juzgan como errada la doctrina que está enseñando Pablo aquí, pues no aceptan que Dios condene a alguien que no ha obrado bien o mal antes de nacer. El Creador, mis hermanos, nunca será condicionado por las criaturas. Sus decisiones no son decisiones reactivas. Sus decisiones no son decisiones de efecto. Sus decisiones son la causa. El Creador, entonces, no es condicionado por las criaturas. Dios no actúa en respuesta a los actos humanos. Todo está decidido antes de la fundación del mundo. Por eso dice Romanos 9:17, porque la Escritura dijo a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto es maravilloso, mis hermanos. Y esto debe causar un temor y temblor en el creyente. ¿Qué? Esta verdad, mis hermanos, el faraón ni siquiera había nacido y ya había sido estipulado lo que iba a suceder. Ahora, él nace y dice la palabra que Dios no tuvo misericordia de Faraón. Dice que endureció el corazón de Faraón. Pero hay otros pasajes que hablan de que fue el faraón quien endureció su corazón. Entonces, al final, ¿a quién le hacemos caso? ¿Fue Dios endureciendo el corazón de Faraón? ¿O fue el faraón endureciendo su propio corazón? Nosotros, para entender y conciliar estos textos, debemos entender lo que significa qué es endurecer el corazón. Mis hermanos, saquémonos de la cabeza que nosotros somos seres neutrales por naturaleza. No, por naturaleza nacimos muertos, siendo esclavos,
e incapaces, ciegos, sordos a la verdad. O sea, estamos perdidos, mis hermanos. No hay esperanza en nosotros. Si Dios no actúa en el creyente no le pondrá cuidado al evangelio. Si Dios no actúa en el creyente no le interesará la verdad del evangelio. Si Dios no actúa en el creyente no tendrá convicción de pecado. Mucho menos buscará arrepentirse. Mucho menos abrazará a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, en ese orden de ideas, saquémonos de la cabeza que hay personas que se mueren de ganas por creer en el Señor Jesús, pero no pueden porque no fueron elegidas. Eso es una contradicción de cabo a rabo. Porque una persona en la cual no actúa Dios, no quiere ni puede tener relación con Dios. No quiere a Dios, no le interesa a Dios y tampoco puede en sus fuerzas. Eso también lo dice el apóstol Pablo. Dios, entonces, cuando habla de endurecer el corazón de alguien, no está hablando de que el corazón de las personas de manera natural está blanditico y viene Dios todo perverso y todo maquiavélico diciendo, yo le quiero endurecer el corazón a Faraón. El corazón del hombre desde la caída de Adán y Eva es como una piedra, está muerto, insensible, está putrefacto, huele feo, si podemos hablarlo de manera metafórica. Escuchemos cómo dice el apóstol Pablo en Efesios las características del hombre viejo. Dice que no hay en él cosa buena, que tiende a la maldad, que es insensible a las cosas de Dios por la dureza que en él hay. Hace con avidez toda clase de impurezas. Su conciencia está cauterizada. Esa es la naturaleza de una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces decir que una persona que no ha nacido de nuevo se muere de ganas por tener relación con Dios, pero no puede porque no fue elegido, es una completa contradicción. Es no entender lo que significa anhelar a Dios. Solamente una persona que ha tenido vida puede anhelar a Dios. Faraón no quería nada con Dios al punto de que se opuso a Dios 9 veces antes de que le mataran al primogénito, porque en él no actuaba Dios. Y como no actuaba Dios, no le podía dar una lectura correcta a lo que estaba sucediendo. Ahora, él mismo está viendo, él es responsable porque él mismo está viendo que lo que está sucediendo es sobrenatural, pero aún así se empecina, porque él no le quiere dar la razón a Moisés, él no quiere aceptar que Dios es el Dios de los cielos, y se empecina. Entonces, mis hermanos, de manera natural nos resistimos a Dios. Dios no hace nada en el corazón del muerto y por ello no es refrenado su pecado. ¿Qué es dureza de corazón? Palabras más, palabras menos, que Dios se abstiene a actuar. Si alguien al día de hoy dice, no, pero es que yo todavía no se me pasa por la cabeza que Dios cree a personas para que se pierdan. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Proverbios capítulo 16:4? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Qué hacemos con esos textos, mis hermanos? Amos capítulo 3, verso 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Mis hermanos, aún tiene propósito lo que sucede en la vida de los impíos. Maravilloso es poder entender esta maravillosa doctrina de la elección y de la reprobación, así sea muy fuerte. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, es verdad, mis hermanos. La predicación del Evangelio es universal. Los predicadores debemos anunciar el Evangelio a todos sin excepción de personas, sin excepción alguna. Pero que las personas abracen esa verdad, la crean y caminen en pos del Señor Jesucristo, solo es posible que lo entiendan si Dios actúa dentro de ellos. La única manera de creer en Jesús es que Jesús esté dentro de la persona para que pueda creer en él. Termino con Romanos capítulo 14, verso 8.
¿Por qué es importante la doctrina de la elección y la reprobación? Por esto, mis hermanos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.